porque no puedo yo financiar la educación gratuita con este esquema de recaudación tributaria. Tengo que modificarlo, tengo que empezar a pagar el impuesto a las empresas, tengo que bajar el IVA, tengo que bajar el impuesto de los bienes de primera necesidad y hacer que efectivamente la carga tributaria sea justa, sea equilibrada, que se cargue más a los que pagan, a los que ganan más. Porque si no, cualquier reforma educacional es un traspaso de riqueza desde los más pobres a los que están más acomodados, no a los más ricos, porque ese es otro mito en esta historia. Si uno mira cuál es el promedio, fíjense que Chile, uno realmente no alcanza a dimensionar la realidad del rico. Cuando uno la dice en los medios, como que parece que uno viene de nuestra manera de afuera. Dice, ¿cómo? Este no es Chile, pero este es Chile. Estos que llaman ricos, el 10% más rico, tienen un promedio de ingresos familiares de 3 millones de pesos. Ese es el promedio de ingresos del 10% más rico. Y 3 millones de pesos no es precisamente un salario familiar o un ingreso familiar de ricos, es de una familia de profesionales medianamente acomodados. Pero ese es el promedio de ingreso del 10% más rico. Y hay otras curiosidades raras. Con el sueldo de una nana, yo entro en el 20% más rico. Basta con que yo sea nana para que esté junto con Angelina, junto con Edwards, en la misma mesa. Estamos en la misma mesa porque estamos en el 20% más rico. Entonces uno de repente como que se confunde porque le dicen el 20% más rico. Si nosotros hacemos educación gratuita universitaria, vamos a traspasar la riqueza desde los más pobres a los más ricos. Y ese es más rico, el 20% más rico. Pero ahí está también la nada. Los ricos en Chile son, con suerte, el 0,5% de la población. Por suerte, el 0,5%. Y les aseguro que el 99% de los estudiantes universitarios no son ricos. Por lo tanto, tampoco, si yo hago una reforma tributaria para financiar y hacer traspaso de riqueza desde los que pagan impuestos a los estudiantes, no estoy precisamente haciendo un traspaso de riqueza desde los más pobres a los ricos. Lo que estoy haciendo hoy día sí es un traspaso de riqueza desde los más pobres a los más ricos, porque cuando con los recursos del Estado yo financio el lucro de la banca para que la banca le preste a los estudiantes créditos con la banca del Estado, ese es un traspaso de riqueza desde los más pobres a los más ricos, porque esa plata con que el banco recibe los pagos del Estado, los estudiantes no pagan, son platas que vienen de los más pobres. Y ahí estoy haciendo el traspaso de riqueza desde los más pobres a los más ricos. O cuando yo con los recursos del Estado que yo invierto en educación, se lo paso a conglomerados como el de la Universidad de las Américas o Santo Tomás, que son gigantescos negocios de la educación universitaria o de la educación básica y media. Ahí estoy haciendo muchos pasos de riqueza. Bueno, entonces, está más o menos claro que otra cuestión importante era eliminar, reducir, comprimir y achicar la democracia política. Y eso es también un factor relevante para explicar el mundo chileno. Y como ustedes mejor que yo lo saben, o sea, yo también lo sé, pero lo he experimentado últimamente menos, la represión en las calles, una muestra de esto del control social que se ejerce a través del Estado, los medios de comunicación, la represión en la industria, en los colegios, esto de prohibir a los estudiantes. Hay universidades, entre comillas, universidades. El otro día estuve dando una conferencia en el Instituto Moderno de Música. Uno podría decir que el Instituto Moderno de Música está en Vitacura, Luis Pastel, para niños bien, en condiciones bastante precarias, porque el grupo al que pertenece, que es el grupo Laureate, el mismo dueño, uno de los más importantes que invierten en educación superior y que tiene alta rentabilidad, es dueño de ese instituto. Bueno, ellos tienen prohibido organizarse. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que en Chile esté prohibido organizarse? No torturar, junto con torturar, junto con prohibir,
la organización es igual de grave. Cuando yo torturo en tiempos de la dictadura, estoy atropellando derechos humanos de la misma manera como hoy día se atropellan derechos humanos cuando se le prohíbe a los estudiantes o se le prohíbe a los trabajadores organizarse. Los derechos políticos son tan importantes como el derecho de integridad física, están en el mismo nivel. Por lo tanto, cuando yo torturo, estoy cometiendo atropello a los derechos humanos tan gravemente como cuando prohíbo la organización, la sindicalización y la manifestación de las opiniones políticas. Y esa es una característica grave que ocurre hoy día en Chile. Y en definitiva, nuestra democracia es fundamentalmente una democracia privada. A la hora de la toma de decisiones, la palabra relevante, la decisión fundamental, viene de aquellos que controlan el proceso productivo. La CDC, la SOFOFA, la Asociación de Bancos, son los actores. Y el presidente se reúne con ellos. No se reúne con dirigentes sindicales cuando quiere discutir si efectivamente tenemos que hacer una reforma tributaria porque los estudiantes lo están pidiendo. No llama a los dirigentes sindicales, los sienta. ¿A quién llama? Se reúne, incluso van a dar explicaciones. Van a dar explicaciones a los empresarios en estos encuentros de nada, de que hacen allá en casa bien, en algunos. Y los políticos parecen alumnos de primer grado y pasan a la pizarra y tienen que dar explicaciones a sus patrones. Que más o menos son los que así funcionan un poco la. Bueno, dejémonos de tirar. ¿Cuál es la tesis? Estamos más o menos claros, yo soy medio óptimo, pero el modelo económico chileno es un patrón de acumulación de riqueza cuya fuente es la explotación del trabajo y de la naturaleza. Punto. No estoy dispuesto a discutir nada más. Es lo que creo. Estoy dispuesto a discutirlo, pero digamos, esta es mi tesis. Y esto es lo que yo trato de demostrar. Manipulando la información, como dicen. Porque ustedes saben, toda información es manipulada. Un profesor de estadística de la Chile de Medicina decía, Sebastián, cuando mostraba las curvas esas de la campana de Gauss, la de chi cuadrado, todo eso. La información se puede torturar, los números se pueden torturar hasta que confiesen. Antecedentes estructurales de la economía chilena. Bueno, el actor principal de nuestra, el gran señor y raja diablo que tenemos nosotros hoy día, son los grupos económicos. Ellos son dueños, yo lo he dicho así, ¿no? Son dueños desde la cuna en que uno nace hasta la tumba en que uno muere. Es como la canción esa de Serrat, no sé si alguna vez la han escuchado, un poco vieja ya, pero que le llamaban Manuel, se llamaba Manuel. Y de más nos decía así, hasta el pedazo de tierra donde hoy se pone era propiedad de su patrón. Y estamos más o menos así, ¿no? Y yo a veces digo, esto es como una gran salitrera. Esta imagen de la salitrera donde el dueño de la salitrera, el dueño de la escuela, de la calle, del hospital, del cementerio, de la moneda, porque era así, la moneda que imprimían era esa. Esto de alguna manera modernizado, acabó con celulares, iPod, laptop, notebook, ¿qué más? Hay un montón de cosas más de eso. Con todo eso, seguimos siendo una suerte de gran salitrera. Una de las cosas que a mí más me sorprende y que más me recuerdan eso es cuando por correo electrónico, por Twitter, por todas estas cosas, cada vez que yo aparezco en algún medio de comunicación, que no es muy a menudo, últimamente un poco más, pero no siempre soy bien recibido en esos ambientes. Como yo hablo, digamos, como hablo, no voy a decir como hablo yo de, ¿no?
Yo no quiero ofender a nadie, ni insultar a nadie, ni degradar a nadie, pero hablo con bastante convicción, seguridad y hablo fuerte. Entonces, la gente me dice que soy prepotente, que soy maleducado, que soy irrespetuoso, y yo no sé por qué. Pero hay una suerte así como de que uno tiene que pedir perdón en este país, para pensar, para hablar, para opinar, tiene que pedir disculpas. Y eso es muy típico de un país que no es consciente de sus derechos, que no es consciente de que como persona tiene toda la libertad y debe tener toda la libertad de pensar, de opinar, de discrepar y hasta de equivocarse. Porque yo puedo ser alumno en un colegio y decir, mire, profe, no estoy de acuerdo. Y eso, y tiene derecho a hacerlo. El silencio, la reserva y esta cosa, man de patrón, es muy característica de nuestra forma cultural, cosa que yo no comparto y no me gusta. Tiene sus inconvenientes porque a veces los alumnos se toman muy en serio, porque esa es una cuestión de mucho, pero bueno, son parte de los costos hay que asumir, ser consecuente con lo que uno predica. Bueno, los grupos económicos en Chile son fundamentalmente rentistas. Estas rentas económicas están muy vinculadas a la naturaleza o en la fuerza de trabajo. Y lo que hemos ido nosotros siendo testigos, ¿cierto?, de un proceso permanente de degradación del recurso natural, de destrucción de recursos naturales, cuyo objetivo obviamente es implementar la riqueza y la concentración de capital en estos grupos económicos, que son horizontales y verticales. Se expanden horizontalmente y verticalmente. Tienden normalmente a ubicarse dentro de estas rentas. Y hay siempre un argumento que se utiliza mucho con esto, ¿no?, que es el hecho de que los grupos económicos, bueno, sobre todo cuando uno cuestiona la implicancia de la operación de estos grupos en ciertos ámbitos, por ejemplo el sector forestal, que es donde yo me inicié en la lucha contra el capitalismo. El argumento que siempre me daban, incluso me acuerdo Benninger, Edgardo Benninger, siniestra figura de la política chilena, el gran operador de las reformas constitucionales del 89, que aceptó, digamos, en el nombre de nosotros la consolidación del modelo económico. Pero bueno, Benninger en varios seminarios me dijo que lo que yo planteaba era absurdo, porque cómo uno podía pensar que los grupos económicos eran depredadores, dado que ellos tenían que sustentar su actividad, que a ellos les importa que el negocio dure. No estaba equivocado, porque en realidad a los grupos económicos no les interesa eso. Al pescador artesanal se le interesa, porque el pescador artesanal es hijo de un pescador artesanal, nieto de un pescador, bisnieto. Al pescador artesanal le interesa que siempre haya recursos pesqueros para poder subsistir, para desarrollar su actividad. Al grupo económico no le interesa. El grupo económico le interesa tomar, ojalá, toda esa renta en el día en que el precio está más alto, extraerla, convertirla en harina de pescado y de allí en un recurso financiero. Y después toma esta capital y lo invierte en otro nicho donde haya rentabilidad. El tema de la sustentabilidad no le ocupa. Él tiene todas las oportunidades de negocio a vida y por ahí. Por lo tanto, la lógica del grupo económico no es la sustentabilidad, sino que es precisamente contraria. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, algunos datos de las mayores fortunas de Chile.